esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. El evento posterior a la experiencia de los discípulos que huían hacia Emaús, lo que nos narra hoy el evangelista San Lucas. Desde la experiencia, podríamos decir, casi personal de los dos discípulos que huían a Emaús, está la intención de Jesús, que ahora da a conocer a todos los demás discípulos que no lo han visto todavía. Esa experiencia, ¿no? Un camino de ida lleno de amargura, de quejas, de frustración, de miedo, de cobardía, se convierte con el encuentro del resucitado en un regreso entusiasta, valiente, con ganas de compartir, aún con todos los problemas exactamente iguales que habían abandonado y que ahora los reencuentran, pero ya con una dimensión nueva de vida. Aún así, la fe de los discípulos que todavía no han tenido ninguna experiencia con Jesús genera precisamente dudas y por lo tanto no es una fe puesta en el resucitado. Siguen con su situación de miedo, de dolor, de frustración. Se presenta entonces Jesús y ni aún así, a pesar de que se presenta el resucitado, algunos dudaban, otros no creían, otros de la alegría todavía estaban confusos, hasta que Jesús les da pruebas exactas de que Él es el que ha resucitado, es el mismo que está con ellos, y por lo tanto les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. En Mateo ese entendimiento se da en un recorrido con toda la experiencia que han vivido humanamente con Jesús. Ese vayan a Galilea, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces. Ese vayan a Galilea, es ese recorrido. Ahora sí te entendemos, ahora sí sabemos lo que significó todo esto, ahora sí lo comprendemos, ahora nos alegra, tú has tenido que resucitar. La fe del resucitado no viene de golpe, cuidado. A veces nos entusiasma un momento, puede ser un momento muy sentimental, muy emotivo. A veces salimos de un retiro y venimos hasta con ganas de dar la vida por medio mundo, en un entusiasmo que a veces se vuelve efímero, un entusiasmo que no permanece.
Porque la fe del resucitado también es un camino de ir descubriendo qué significa de verdad el resucitado. Obviamente nos entusiasma en un inicio la idea de Jesús, que ha vencido el poder de la muerte y ha retomado la vida en su perfección. El poder de Jesús que ha vencido el mal para precisamente establecer el reino del bien. Y sin embargo, aún así, a veces también dudamos, a veces también nos frustramos, a veces también caemos en la tentación de negar incluso la resurrección del Señor. O la rutinizamos, o se nos vuelve indiferente, o en determinado momento se pierde definitivamente. La fe del resucitado implica una experiencia personal de Jesús. Eso es. Miren, los dos de Maús, experiencia personal. Pedro, antes que ellos, les ha dicho, también lo vi, o sea, una experiencia personal. Ahora lo creen ellos porque han tenido esa experiencia personal. Tomás tiene la experiencia personal, es decir, esa experiencia personal que fortifica la fe de los discípulos para que sean verdaderos testigos. Ahora alguien me va a decir, y en estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos ser testigos del resucitado? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque el problema no se trata de ir a predicar al resucitado en forma teológica, bíblica, catequética, doctrinal, no. Porque eso no lo escuchan muchísimo, pero dará resultado en cuanto a la intención de verdad testimoniar al resucitado, porque podemos ser muy versados en teología, muy sabios de la Biblia, pero hemos tenido una experiencia personal del resucitado nosotros, como para poder compartirla. Yo no voy a convencer a nadie a base de bibliazos, pues, no voy a convencer a nadie a base de doctrinazos, eso vendrá después. Tengo que convencer a base de mi experiencia personal de Jesús, porque hay gente que es muy buena en la religión, pero es muy mala en su vida. Hay gente que es muy sabia de la religión, pero no hay un reflejo de esa vida, de la religión en la vida. Hay gente que muy versada en teología y en Biblia. En nuestro tiempo hay infinidad de sabios de la Biblia, infinidad. Pero el problema es que la sociedad no ha cambiado y en muchos aspectos no hay precisamente una credibilidad al cristianismo. Cada vez hay más gente que abandona la fe, cada vez hay más gente indiferente, cada vez hay más gente que al final la religión le viene del norte, o simple y sencillamente establecen su propio criterio de religión, su propia estructura religiosa. Les basta ir a visitar al señor de Esquipulas el 15 de enero, suficiente, y punto. Les basta echarse las procesiones de Semana Santa, suficiente, punto. Una estructura religiosa falsa, inútil, que no expresa nada. Porque si lo expresara, imagínense qué sociedad tuviéramos. Por lo tanto, no se trata de sabiduría religiosa, ni de prácticas religiosas. Se trata de la experiencia personal. ¿Y cómo puedo hablar yo de una experiencia personal del resucitado? Con mis actitudes, con mi forma de ser. El Beato Papa Pablo VI decía, estoy hablando de hace más de 50 años, que la única forma de poder transmitir al resucitado está en la alegría de reconocer la bondad que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Y es que también nuestra religión a veces se orienta a estar pidiendo protecciones porque el mundo está malo, el mundo se está descompuesto, el mundo está lleno de gente mala, ya no hay nada bueno en este mundo, ya no hay nada bueno, nadie es bueno en este mundo. Vamos y pesamos todo lo negativo que hay, pesamos todo lo que frustra, todo lo que duele, lo hacemos pesar de tal manera que ya no volteamos a ver a la luz, que ya no volteamos a ver a lo bondadoso, que ya no volteamos a ver a lo bueno. A ver, ante todos los signos de bondad que tenemos a nuestro alrededor, ¿por qué no son suficientes para establecer en nosotros una esperanza nueva? Para establecer en nosotros una alegría nueva. El problema es ese. Nuestra religión se ha convertido
en una solicitud de protecciones, de corazas. Se ha convertido precisamente en eso, que Dios nos libre de esto, que Dios nos proteja de esto, que Dios nos cuide de esto. Sí, es verdad. Pero de tanto pesar todo eso, a veces perdemos la dimensión del encuentro con lo bueno. Y cuando no tenemos capacidad de ver lo bueno, entonces no podemos ser testigos del resucitado. ¿Cómo podemos ser testigos del resucitado cuando no creemos en aquel que ha vencido el poder del mal en su resurrección? Y miren, hasta eso da origen a un montón de visiones y de revelaciones, entre comillas, ¿no? Que el padrecito tal está diciendo ya que la Virgen le dijo que ya estuvo, que llegó el momento del fin del mundo, ¿va? Otro padrecito por acá está diciendo que recibió una revelación de un Dios que ya está cansado de la maldad de la humanidad y que va a mandar al carajo a medio mundo, ya está hasta aquí. ¿Y la redención? Y ahí está un montón de gente creyéndole, y ahí está un montón de gente temblando de miedo y viendo qué hace. Y lo peor es que lo que le piden que haga está basado en un montón de casi brujerías. Ponga candelas, ponga rosarios, ponga esto, ponga lo otro. Cuidado con todo eso. No es testimonio del resucitado. Todos estos flojos de la fe que pretenden meter miedo para disque convertir a la gente a la bondad por medio de falsas visiones y por medio de falsas revelaciones, son gente que se ha alejado de la figura del resucitado, porque por mucho que sean curas o monjas, que supuestamente tienen más fe que cualquier otro, y no es verdad. Yo sé que mi fe es muy pobre comparada con la de muchos aquí. Pero la gente cree que los curas y las monjas tenemos más fe. Pero si estos, en su miedo, en su terror, en su frustración, inventan visiones y revelaciones para meterle miedo a la gente y que vuelva al bien, obviamente no creen en el poder del resucitado, no lo creen. Él ha vencido el poder del mal, y eso genera esperanza, y eso genera fuerza. Los discípulos que regresan de Emaús no ven una Jerusalén cambiada, gente, sigue siendo la Jerusalén hostil al cristianismo, sigue siendo la Jerusalén que se cerró al anuncio del reino de los cielos. Sigue siendo la Jerusalén donde estaban todos los enemigos de Jesús que lo crucificaron. Sigue siendo la Jerusalén que los amenaza y los sigue amenazando por anunciar el cristianismo. Pero ellos están firmes en la credibilidad que dan al poder del bien anunciado por Jesús resucitado. Y no andan ahí poniendo tablitas y estampitas y rosaritos por todos lados. Andan anunciando desde su experiencia y su convicción de aquel que triunfó sobre el poder del mal, que el bien está aquí. Y hay que descubrir el bien, los signos de bien hay que verlos. Y dejar de estar creyendo estupideces, por mucho que la dé un padrecito. Y ver precisamente con alegría que estamos en las manos de aquel que ha vencido el poder del mal. Él es nuestro compañero de camino, pero tenemos que experimentarlo precisamente desde el descubrimiento de los signos de bien que hay en este mundo. Lo dice el Papa, el Beato Pablo VI, tan admirado para mí. Y entonces, esa es la razón de volverse a Dios, la necesidad de volverse a Dios. No es entrar en la religión, no. La necesidad de volverse a Dios es conocerlo. No importa el sentido religioso. A nosotros los cristianos, sí, identificados religiosamente como cristianos, se nos da a testimoniar ese Dios vivo, se nos da a testimoniar precisamente ese Dios que ha resucitado a Jesús y que es el que ha vencido el poder del mal y de la muerte. Pero eso no quiere decir que impongamos religiones, porque ahí está precisamente la parte negativa. Muchos que andan predicando el cristianismo por la Biblia, por prédicas bonitas y qué sé yo, a veces no lo reflejan en su vida, son pesimistas, son marginantes. No se trata de empujar a la gente a un esquema religioso, se trata de que vuelvan a Dios para tener esperanza, para tener luz, para tener alegría, para descubrir precisamente el poder del bien contra el mal, para poder descubrir la derrota de la muerte en favor de la vida.
y desde ahí abrirse a una nueva esperanza. Esa es la necesidad de volverse a Dios. Es lo que precisamente necesita este mundo, no predicaciones de religiones, no levantaditas de manos, sino conocer a Dios, para volverse a Dios desde nuestra experiencia de Dios. ¿Qué reflejo yo de Dios en mi vida? ¿Qué alegría, qué esperanza, qué fortaleza, qué fe reflejo yo de Dios en mi vida? Si a cada ratito soy de los que primero andan quejándose de la realidad, que andan evidenciando precisamente lo negativo del mundo y de la historia, que estamos siempre persignándonos y echándonos agua bendita para evitar fantasmas, espantos y cosas externas, ¿Qué voy a presentar yo entusiasta, positiva y alegremente de Dios si yo mismo no estoy creyendo en el poder del bien que ha vencido el poder del mal, en el resucitado? Por eso mi conversión es primero. Creer en el resucitado tiene que convencerme de ese bien, para poder entonces, en la credibilidad que doy a ese bien, vivir esperanzado, fortalecido, alegre en medio del mundo. No por gusto San Pablo dirá: estén siempre alegres. Se lo repito, estén siempre alegres. Que la esperanza los tenga alegres. San Pedro decía: estén dispuestos a dar razón de su esperanza a quien se las pida. Ese volverse a Dios, pues, no es un catecismo. El volverse a Dios es un testimonio. Ustedes son testigos de esto. Testimonien el bien, testimonien el poder del bien, testimonien la alegría del bien. Eso es creer en Cristo. Ese es el poder del resucitado. Y nuestras actitudes se apegan a ese bien. Son las actitudes de la justicia, son las actitudes de la construcción de la paz, son las actitudes de la construcción de la fraternidad, son las actitudes de la fraternidad vivida como experiencia de solidaridad humana en el amor, porque creemos en el poder del amor, Entonces nuestra vida sí testimonia al resucitado, no por citas bíblicas de memoria, sino porque lo vivo, lo experimento, es mi vida, y me alegra vivirla día a día, atravesando las dificultades de este mundo, presentando el poder del bien que ha vencido al mal. Soy gente optimista, soy positivo. Eso es el que cree el resucitado. Vamos a confirmar nuestra fe.